Ça, c'est une audition au Sénat américain. Et puis Se trata de una audiencia del Senado de los Estados Unidos en 1975. Los documentos de la CIA fueron desclasificados. Particulier montrant, et là vous avez le sénateur Church qui montre. El senador Church muestra un arma que provoca infarto. Et c'était donc une arme qui devait Desarrollada por la CIA, con la que mataban a la gente, un arma que enviaba toxinas de animales, conotoxinas y diferentes toxinas de marisco. Et différentes toxines de coquillage. Et ça vous envoyait donc une... Enviaba una pequeña paleta de hielo, que contenía conotoxinas o toxinas de marisco, y dejaba un pequeño punto rojo que era absolutamente imposible de entender y rastrear en la autopsia. El objetivo moría de un ataque al corazón. La cible mourait d'une crise cardiaque. Ça existe pour de vrai. Esto es real, no es James Bond. Si uno se interesa por la balística, pensará que enviar una pequeña paleta de hielo como esa es complicado. Si vous intéressez, sait-on jamais, à la balistique, envoyer une petite palette de glace comme ça doit être compliqué. Ils y avaient pensé. Se basó en una técnica que se había desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial, un proyecto que nunca vio la luz, pero que fue planeado por Churchill. Churchill, ils avaient évoqué ça, de faire un porte-avions. Estaban pensando en hacer un portaaviones con Pay Creek, De la sueur de bois. solo serrín y hielo. Glace sueur de bois, c'est plus résistant que du béton. Es mucho más ligero y fuerte que el concreto. Significativement plus résistant que du béton. On peut même construire avec. Se puede construir con eso. Se trata de una cúpula de Pay Creek, una cúpula geodésica. Sûre. Donc vous mélangez de l'eau et de la sueur, vous en faites un granit. La fórmula es sencilla. Se mezcla agua y serrín. Se hace un granito. C'est plus solide que du béton. Eh bien, apparemment, la palette qui était envoyée par ce flingue à crise cardiaque. La paleta que envía esta pistola de infarto es una pequeña bala de Pay Creek que casi no deja rastro. L'endroit où était fabriqué El lugar donde se fabricó esta pistola de infarto es el legendario Fort Detrick, en Estados Unidos. Es el centro de investigación de la guerra bacteriológica, de la guerra viral. Virale, etc.